saludo cordial para todos nuestros amigos que nos miran a través de esta plataforma, deseándote que Dios te bendiga y te guarde. Y en esta oportunidad, mis amigos y hermanos, con el deseo de estudiar las Sagradas Escrituras, queremos estudiar un tema que es muy especial en la vida de nosotros los seres humanos y especialmente los cristianos. Quiero hacer una pregunta de análisis. ¿Tendrán las pruebas algún propósito en la vida de un cristiano? Analiza y piensa la pregunta. Pero vamos a permitir que las Sagradas Escrituras sean las que nos respondan. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Es algo que a la naturaleza humana nos es extraño, porque la Biblia nos dice que cuando estamos enfrentando diversas pruebas, debemos estar gozosos, debemos sentirnos contentos, felices. Esto para la naturaleza humana como que no la aceptamos fácilmente. Ahora miren lo que la palabra de Dios nos dice en Hebreos, el capítulo 12, el versículo 7. Soportad las pruebas como disciplina, pues Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Miren, hermanos y amigos, lo que la Escritura nos dice. Las pruebas que en la vida nuestra se presentan, debemos de tomarlas y soportarlas como disciplina de Dios. Y se pone como ejemplo entonces, ¿qué hijo es aquel que el Padre no disciplina? Ahora, cuando nosotros analizamos nos damos cuenta. El propósito por el cual un padre disciplina a un hijo es con el propósito de que sea una persona de bien, una persona correcta, decente, que tenga valores, una persona que en la sociedad sea respetuosa. Y en el caso nuestro, entonces nos damos cuenta que lo que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros es que nuestro carácter sea un carácter santo, un carácter puro. Y ahora, el medio de Dios para poder alcanzar ese propósito en nuestras vidas, dice acá, son las pruebas. Tomar, soportar las pruebas como disciplina de Dios. En otras palabras, la Biblia nos está diciendo que cuando pasamos por prueba, entendamos, somos hijos de Dios. Por otro lado, Dios está buscando en nuestro carácter perfeccionar algo que no está en armonía con Él. Esto es sumamente especial, entender esto. Miren, dice, volvamos a Santiago, el capítulo 1 y el versículo 3, dice la palabra, porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora miren algo más. Las pruebas de nuestra fe, dice la Escritura, produce paciencia. ¿Será que necesitamos ese atributo del carácter de Dios, la paciencia? Ahora, ¿qué cosa? ¿Qué cosas son pruebas? ¿Y qué cosas son esa virtud o es esa virtud de la paciencia? Las pruebas son dificultades, son problemas como enfermedades difíciles, dolorosas, experiencias amargas. Estas son pruebas, cosas que nos hacen probar en la vida nuestra el nivel y desarrollo de nuestra fe. Y por otro lado, la realidad de nuestra experiencia cristiana.
Y en este contexto entonces las pruebas son buenas porque nos ayudan a revelarnos y a darnos cuenta qué clase de fe tenemos y qué clase de experiencia cristiana hemos estado desarrollando. Ahora, el versículo 3 nos decía que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y cuando nosotros nos ponemos a mirar, ¿qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza sin quejarse ni resbalarse o retroceder hacia atrás. Entonces llama poderosamente la definición de la palabra paciencia, porque nos ayuda a entender que Dios está buscando algo en nosotros. ¿Será que Dios está preparando un pueblo para una obra especial? Paciencia, noten, capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas o ofensivas, con fortaleza, con coraje, sin quejarse ni resbalarse. Nosotros podemos entender esto un poquitito. Cuando nosotros vemos todos los ejércitos del mundo tienen sus grupos de operaciones especiales. Y todos conocemos, por lo menos en el ejército de los Estados Unidos, se hablan de dos grupos especiales, los Delta Force y los Navy SEAL, el grupo 6. Son grupos de operaciones especiales, entrenados para realizar aquellas misiones que el común de los miembros del ejército no las pueden llevar a cabo. Solamente son ellos los que están capacitados, por lo menos rescates de personas, misiones especiales, y se requiere de un entrenamiento extremo donde el 90% de los miembros que participan en estos cursos no pueden pasar, porque se requiere mucha determinación, mucha firmeza, mucha paciencia, mucho coraje. Y esto entonces nos ayuda a nosotros mirar algo, hermanos. Dios también está preparando a un pueblo para una misión especial en el tiempo final. Miren lo que dice el versículo 4. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Miren, dice la palabra que la paciencia debe de alcanzar en nosotros una obra perfecta. La perfección del carácter cristiano, esa es la mayor meta que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros los seres humanos. Pero como dice Mateo 5:48, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es, ¿qué cosa? Perfectos. Entonces, ahora nos damos cuenta, las pruebas nos ayudan a desarrollar la paciencia. La paciencia nos ayuda a alcanzar la perfección y a ser cabales, tener una obra completa en nuestras vidas. Esa obra que Dios busca desarrollar en cada uno de nosotros, que es realmente la imagen de Dios pueda reproducirse en cada uno de nosotros. Así que podemos mirar, de acuerdo a las escrituras, hasta esta parte, que las pruebas que Dios permite en la vida nuestra tienen un propósito. Miren por lo menos el libro de Hechos, el capítulo 14, es interesante lo que la escritura nos enseña. Hechos 14, el versículo 22, dice la palabra: confirmaron el ánimo de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe, y les dijeron: es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Miren, a mí no esa declaración tan especial. Las pruebas son necesarias porque son la ejercitación en la cual somos preparados, capacitados
para entrar en el reino de los cielos. Cuando nosotros vemos las pruebas como disciplina, son buenas y a la vez no nos agradan porque en la naturaleza carnal no nos gusta el maltrato físico, no nos gusta pasar por experiencias difíciles. Pero ahora la palabra de Dios nos está diciendo que son beneficiosas. Miren, de acuerdo a Santiago, el capítulo 1, los versos que hemos acabado de leer, esas pruebas nos ayudan a desarrollar paciencia. La paciencia es la resistencia, permanecer firmes, constantes, a pesar de la adversidad, del dolor, el sufrimiento y todas aquellas cosas amargas y tristes. La paciencia nos capacita para permanecer aferrados a Cristo, confiados en Cristo, sin soltarnos de su brazo poderoso. Por otro lado, leímos en el versículo 4 que entonces la paciencia nos ayuda a ser perfectos y cabales, cristianos completos en Cristo Jesús. Pero hay una última declaración que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, el versículo 10. Nuestros padres nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. ¡Qué tremenda esta declaración! Y es una cosa que podemos ahora entender. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban cada vez que ellos creían necesitábamos esa disciplina para corregir algún error, algún defecto. Ahora miren algo interesante, hermano. Nuestro carácter por naturaleza está echado a perder. Y Dios, para arreglar, componer nuestro carácter, tiene que permitir que las pruebas se acerquen, nos toquen en nuestras vidas, para que podamos sentir la necesidad de ¿qué cosa? Del poder, de la gracia, la misericordia de Dios, para no caer, para no desmayar. Qué interesante, hermanos, porque la disciplina de Dios en la vida nuestra estará presente hasta que nuestro carácter sea perfeccionado. Cuando nosotros confesamos un pecado y le pedimos a Dios, ayúdame a vencer este mal, tenemos que entender que esos males Dios los va a quitar de nuestras vidas, permitiendo que vengan pruebas, vengan dolores, sufrimientos, vengan cosas que no nos agradan. Esta es la forma o el método que Dios utiliza. Y esto es muy poco comprendible en la vida cristiana, porque siempre se nos ha enseñado que ser cristiano es que todas las cosas nos ocurran bien, todo sea felicidad, todo sea de nuestro agrado. Pero la Escritura nos enseña algo que es totalmente contrario. Quiero leerles una cita en Discurso Maestro de Jesucristo, la página 15, el primer párrafo. Dice acá: las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Amigo, hermano que me estás escuchando, atención a esta declaración. Mientras nosotros permanezcamos conservando nuestros defectos de carácter, las pruebas de Dios van a estar presentes en nuestras vidas hasta que nosotros tomemos la decisión de rendirnos enteramente a Cristo Jesús. Las pruebas son los instrumentos de Dios para eliminar nuestro carácter, toda impureza y tosquedad. Qué interesante, hermanos, esta declaración. Porque, vuelvo y repito, en la vida cristiana siempre creemos: tengo un defecto de carácter, Señor, quítalo. Y Él lo quita así mágicamente y no ha pasado nada. No, mis hermanos, así no es. En la escuela del dolor y la aflicción es como se aprende la mansedumbre, el amor, la paz, el gozo, la alegría, la fidelidad, la lealtad a nuestro Dios. No hay otro camino. Ahora, hay una declaración que está en un libro que se conoce como El Conflicto de los Siglos.
La página 606, el tomo 1, llama poderosamente la atención por lo que estamos estudiando y lo que dice esta cita. Escuchen lo que dice la cita. Los tiempos de apuro y angustia que no se esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora, el hambre, una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras. Atención, hermanos, porque esto encaja entonces como lo que ahorita les decía. Dios en su palabra nos está anunciando que viene un tiempo de angustia, según Daniel 12:1, cual nunca ha habido. Se le llama el tiempo de la angustia de Jacob, un tiempo donde Dios le reveló a la mensajera del Señor que para ese tiempo necesitamos una fe, una espiritualidad, una personalidad, un carácter con una capacidad de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras, más terribles. Atención, eso nos ayuda a entender que para nosotros poder permanecer firmes, para permanecer siendo fieles y leales a Dios, hoy nosotros necesitamos una preparación especial. Es lo mismo que hacen aquellas personas que pertenecen a estos cuerpos especiales en el ejército, como estos dos grupos que se resaltan pues en el ejército de Estados Unidos. Son personas que se entrenan de una manera extrema, porque sus misiones no son igual al común de las misiones que el resto de los miembros del ejército tendrán que enfrentar. Las misiones de ellos son más difíciles. Esto nos ayuda a entender entonces, mis hermanos, que la experiencia que como hijos de Dios tendremos que afrontar en el tiempo del fin son pruebas que en la mayoría de los casos el común del pueblo todavía le ha hecho frente ni le hará, pero que esta generación, la del tiempo del fin, tendrá que hacerle frente. Y ahora miren cómo termina la cita. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Atención. Hoy nosotros estamos viviendo en momentos bien turbulentos. Y en estas alturas de la historia de este mundo, nosotros vemos una iglesia pasiva, una iglesia adormecida, un pueblo de Dios con una espiritualidad muy baja, con mucha indiferencia, se nota en las filas del pueblo de Dios. Y la cita llama la atención. Si hay ahorita aparente paz, ello se debe a que Dios nos está permitiendo este tiempo de aparente paz para que nos preparemos para aquel momento. Y esto nos ayuda a sacar una conclusión rápida, hermano. Muchos miembros en el pueblo de Dios no están o no estamos entendiendo esto, hermano. Este aparente calma que hoy estamos viviendo solamente es la prolongación de la gracia de Dios para que nos preparemos, para que hagamos en este tiempo la ejercitación necesaria para cuando venga ese tiempo de angustia cual nunca ha habido, que habla la Biblia, estemos preparados y podamos permanecer firmes. Miren, la Escritura nos habla a nosotros de una manera muy clara. Y aunque estas cosas nosotros las hemos escuchado, a muchos no nos da preocupación, no nos da temor, no sentimos realmente el deseo de investigar o de prepararnos como debe de ser. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos. Ahora atención, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí está, Satanás airado contra ese resto, contra esa descendencia que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
Es ese pueblo que lucha cada día y que ha sido llamado a cumplir una misión especial. Y es la de llevar el mensaje del tercer ángel, esparcirlo a través de una vida santa, un testimonio reflejando la gloria del carácter de Dios. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 15, miren, se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adora la imagen de la bestia. Miren algo interesante, aquí se está hablando de muerte por no adorar. ¿Ven? ¿Cómo se va a pretender establecer un nuevo sistema, un nuevo orden en este mundo? Y todo el que no esté de acuerdo a aceptar las reglas establecidas por esta alianza humana, satánica, tendrán que enfrentar la muerte. Ahora, hermanos, muchos de nosotros decimos, Dios va a defendernos. Sí, eso es cierto. Dios está dispuesto a defendernos. Pero, hermanos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el hostigamiento, las pruebas que van a venir requieren de una preparación, del desarrollo de una experiencia que hoy por hoy no tenemos para poder resistir. Y en este momento, ahora, quiero invitarles para que podamos ir a la Escritura y podamos visualizar en la experiencia de un hombre la situación que muy pronto ha de venir sobre el pueblo remanente de Dios. La Sagrada Escritura nos habla acerca de un hombre, su nombre es Job. La experiencia de Job es podríamos decir, un pálido reflejo de lo que el pueblo de Dios experimentará en el tiempo final cuando dé inicio ese tiempo de angustia. Pero lo que nos debe de llamar la atención, hermano, en este relato, es lo que la Biblia nos enseña. ¿Y cómo empieza la Biblia hablándonos de este hombre? Dice la palabra de Dios en Job, capítulo 1, el versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job. Ahora noten las características. Era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren, hermanos, yo te pregunto, mi amigo, hermano, que me estás mirando, que me estás escuchando, ¿ya en la vida tuya has alcanzado estas 4 características? ¿Ya has alcanzado ser una persona intachable? Que nadie pueda decir ni recriminar nada de ti. Una persona recta, una persona que obra justicia como Dios. Un hombre, una mujer, un joven temeroso de Dios y apartado de toda especie de mal. Noten esto, hermanos y amigos. Eso debe llamar nuestra atención. Porque este es el nivel de la experiencia que debemos de tener antes que empiece ese tiempo de angustia, ese tiempo final. Esta característica, hermanos, es lo que hoy nosotros debemos adquirir. O sea, eso es estar preparado para lo que venga. Miren algo interesante, hermanos, que nosotros podemos mirar. Ahí está ese hombre con todas estas características que indudablemente la Biblia nos habla de que este era un hombre santo. Un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, un hombre intachable. Pero quiero que veamos el versículo 11. Satanás le dice a Dios en el versículo 11, extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema en tu rostro. El Señor dijo a Satanás, versículo 12, todo lo que tienes en tu mano está, pero no pongas ni un dedo sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Miren esto, hermanos. Satanás está cuestionando lo que Job es. Lo es porque Dios lo ha comprado. Porque Dios le tiene premiado. Y ahora Satanás le dice a Dios, tócalo. Toca lo que tiene. A ver si no blasfema en tu propia cara. Miren algo interesante. Recuerden, hermanos y amigos, que en el tiempo del fin todo gira
en dirección a adoración. O sea, ¿cuál es el motivo de la adoración? Es lo que aquí en este conflicto se está definiendo. Satanás dice que Job adora a Dios porque Dios lo tiene comprado. No, pero Dios está probando que no es así, que es todo lo contrario. Es lo mismo que va a acontecer en el tiempo final. Ahora podemos leer, miren, rápidamente, en el versículo 15 del capítulo 1. Y acometieron los sabeos, tomaron y mataron a los criados a fila de espada. Y dice aquel siervo, y solo yo escapé para traerte la noticia. Note, versículo 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro mensajero y le dijo: un fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y consumió los pastores. Solo yo escapé para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando vino un tercero y le dijo: los caldeos, divididos en 3 escuadrones, atacaron los camellos y se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada, y solo yo escapé para traerte la noticia. Versículos 18 y 19. Mientras aún estaba hablando, llegó un cuarto mensajero y dijo: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, y de repente vino un viento del desierto, dio en las 4 esquinas de la casa y cayó sobre ellos y murieron, y solamente yo escapé para traer la noticia. Miren, amigos, miren, hermanos, en un solo día Job pierde todas sus posesiones, todos sus teneres, pero lo más triste, todos sus hijos han muerto en un solo momento. Miren, hermanos, hasta dónde llegó Satanás, hermanos, a golpear, a herir a este hombre de Dios. Atención, porque esto nos ayuda a entender, hermanos. Las cosas que vienen no son comparables. Por eso en Daniel 12:1 se dice: tiempo de angustia cual nunca ha acontecido. Esto llama poderosamente nuestra atención. Ahora veamos cómo reaccionó Job cuando enfrentó la noticia de la pérdida de todos sus bienes y sus hijos también. Dice el versículo 20: entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del seno de mi madre y desnudo me iré. El Señor dio y Él quitó, bendito sea su nombre. A pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios de ningún mal. Atención, atención con lo que estamos leyendo. Job no culpó a Dios ni pecó con su lengua, hermanos. Job estaba preparado porque su fe se había desarrollado antes de las pruebas. Sin lugar a duda, Job era lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 1. Era un hombre ejercitado en las pruebas, en las dificultades, en aquel tiempo anterior. Cuando vino este momento triste y doloroso, Job adoró a Dios en medio del dolor, en medio de las pruebas. Noten, hermanos, y esta es una lección para cada uno de nosotros, mis hermanos y amigos, que añoramos y deseamos alcanzar esa victoria en el tiempo final de las pruebas que han de venir sobre el pueblo de Dios. Hermanos, Job está testificando de su fe, de lo que es su experiencia cristiana, pero sobre todo está testificando del amor a su Dios. De igual manera, hermanos, sin las pruebas nosotros no podíamos testificar acerca de nuestro Dios, de la razón por qué lo hemos escogido, porque Él es un Dios de amor, es un Dios bueno, es un Dios justo. El amor es la razón de nuestro servicio. Y esto es una lección para cada uno de nosotros. Job estaba preparado. Su fe se había desarrollado antes de este momento triste y doloroso. Qué lindo que Job
puede darle gloria a Dios en medio del dolor, en medio de la desesperación? ¿Saben, hermanos, lo que es la pérdida de 7 hijos? Eso debe de haber sido un dolor muy terrible. Yo entiendo, las cosas materiales deben de haber, pero perder 7 hijos, eso es terrible, hermano. Eso es algo muy difícil, algo muy duro. ¿Ve? Algo que en realidad no hay palabras. No hay palabras. Una persona, un padre, una madre que ha perdido un hijo puede quizás tener un pálido, pero 7 llama poderosamente la atención. Ahora, hay algo que hay que mirar, hermanos. ¿Qué es? Miren lo que dice ahora en el capítulo 2, versículo 3. El Señor le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún retiene su integridad a pesar de que me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo. Noten esto, hermanos. Dios está exaltando a este hombre. Dios está diciendo: aquí está mi siervo, aquí está ese que me sirve por amor, con alegría y gozo, a pesar de que me has, como dice ahí, me incitaste contra él. O sea, Dios lo tomó como un instrumento en sus manos para probar los razonamientos de Dios. Miren, hermanos y amigos, lo que el versículo 4 dice. Respondió Satanás al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Atención, ¿saben lo que está diciendo? Tócale la piel y usted verá si no te blasfema. Así que hay 2 mecanismos que el enemigo utilizará en el tiempo del fin. Quitarnos todas las bendiciones que Dios nos ha dado, o sea, teneres, posesiones, riquezas, cosas materiales. Y cuando no logre alcanzar su propósito, entonces noten, pretenderá tocar enfermedades sobre los hijos de Dios. Toca ahora su piel. Miren, hermanos, versículo 5. Extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne y verás si no te blasfema en tu rostro. ¿Estamos captando, mis amigos y hermanos, las estrategias? El Señor le dice a Satanás: bien, está en tu mano, pero guarda su vida. O sea, no te permito que le quite su vida. Miren, hermanos, me llama la atención. ¿Ustedes creen que Dios permitiría que este hombre soportase una prueba más allá del nivel de lo que él no hubiese podido? Claro que no. Dios no nos va a dejar soportar pruebas más allá de lo que podamos soportar. La palabra de Dios nos dice que Dios nos dará la salida. Pero, hermano, en el tiempo del fin es algo que tenemos que entender. Es la lucha por el control de la adoración de los seres humanos. ¿Ve? Dice el versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una maligna llaga desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Qué terrible, miren, hermano. Job se sentó sobre la ceniza de la basura y tomaba una teja para rascarse con ella. Entonces su esposa le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aquí hay un ejemplo, hermanos y amigos, de lo que va a suceder en el tiempo del fin. Todo aquel que no esté preparado y que no haya desarrollado una fe como debe de ser, la decisión que tomó la mujer de Job será la decisión de todos aquellos, y la incitación de esta mujer será la incitación a sus hermanos, a sus familiares. ¿Para qué cosa? Renunciar a Dios, para abandonar a Dios. Pero qué lindo, hermano, las palabras de Job. Versículo 10, y él replicó: has hablado como suele hablar una mujer cualquiera. ¿Recibimos el bien de Dios y no recibiremos el mal? En todo esto, Job no pecó ni aun con sus labios. ¡Wow, hermano! Esto está hermoso. Qué tremendo que nosotros analizamos una historia como esta, hermanos. Pero ¿saben algo interesante?
Es más interesante investigar si pudiésemos visualizar, ver con nuestros ojos cómo era la vida de Job antes de estas pruebas, cómo era su personalidad, cómo él se desarrollaba en su ambiente, cómo era su carácter, cómo era su vida. Porque lo que esto nos da a entender es que este hombre aprendió en la escuela de Dios a desarrollar un carácter como el de Cristo. Y así como la Escritura nos dice de Jesús, como cordero mudo no abrió su boca. Miren algo interesante, hermano. Job se ha mantenido de parte de Dios. ¿Y saben algo interesante? Miren, Job está respondiendo a las acusaciones de Satanás sin saberlo. Él está sirviendo como un testigo a favor de Dios. ¿Saben por qué? Miren, en el capítulo 1, el versículo 9, Satanás le respondió a Dios: ¿teme Job a Dios de balde? Recuerden que este diálogo se está dando en presencia de una reunión donde están los representantes. ¿Ve? En una reunión donde están los representantes del universo, están allí presentes. Y allí Satanás se atrevió a decirle a Dios: ¿usted cree que Job, le sirve de balde? Eso es falso. No lo ha acercado a él y a su familia y todo lo que tienen. Has bendecido el trabajo de sus manos y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. Dios no podía contestar. ¿Ven? Esa respuesta. ¿Por qué? Porque estaba hablando él mismo. Por eso Dios permite entonces que sea Job el que responda. ¿Pero de qué manera? Soportando la prueba, soportando el dolor, el sufrimiento, soportando la enfermedad, soportando aquellas cosas que Job está confuso, porque él ha aprendido que el cristiano no debe de sufrir y ahora se encuentra en problemas. Por eso habló de esa manera y Dios no le atribuyó faltas. Pero noten, Job ahora, a través de su vida, respondió a las insinuaciones del enemigo de que Dios, lo que pasaba era que lo tenía comprado y por eso lo había prosperado. Pero Job desmintió. ¿Por qué? Porque aunque lo perdió todo, inclusive esa sarna maligna, esa fiebre, ese estado psicológico de agonía, nada de eso, noten, logró que Job se soltara de Dios. Por el contrario, Job se aferró a Dios. Dios está ahora permitiendo que este hombre, a través de su vida, le hable al resto de los miembros de ese concilio celestial y ellos puedan entender que Dios es justo, que Dios es veraz, que Dios tiene razón en lo que Él dice. Job está dándole gloria a Dios y está testificando de que Dios no es culpable de la desgracia humana. Eso es lo importante, porque aquí ha quedado evidenciado lo que es realmente el carácter de Satanás. El propósito de Satanás es destruir, es matar, ¿ve? Es robarnos la alegría, el gozo, la esperanza. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora noten, pero se requiere ahora del pueblo para testificación. Por eso dice la palabra: y este evangelio del reino será predicado por testimonio en todas las naciones y vendrá el fin. ¿Por qué vendrá el fin? Porque en medio de ese tiempo de angustia cual nunca, el pueblo de Dios sufrirá experiencias terribles y amargas, pero las personas que estén presenciando y mirando la forma injusta como se trata a estos hijos de Dios, tomarán partido para Dios, se sumarán a las filas del ejército de Dios, y es como Dios llevará a cabo una cosecha enorme, grande para su reino, y así también Dios va a intervenir buscando a su pueblo. Es maravilloso, hermano, entender esto. Entonces nosotros podemos mirar, hermano, Job era un hombre, ¿ve?, que había desarrollado la paciencia. La paciencia.
Y esa es una característica, mis hermanos, que el pueblo de Dios, ahorita lo vamos a ver, requiere o necesitamos. Miren, hermanos, lo que dice Santiago, el capítulo 5, el versículo 11. Consideremos felices a los que soportaron con paciencia. ¿Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? El Señor es muy misericordioso y compasivo. Versículo 8. Vosotros también tened paciencia, afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor está cerca. Miren, hermano, Santiago nos dice que nosotros debemos también procurar alcanzar la paciencia. Noten, hermanos, afirmando nuestro corazón, porque la venida del Señor está cerca. Pero recuerden, la paciencia se alcanza a través del dolor, a través de las pruebas, a través del sufrimiento. Y ese es el propósito, hermano, para podernos, ¿qué cosa? Ayudarnos a crecer, a desarrollar, a ser perfectos, a alcanzar esa madurez espiritual que Dios busca desarrollar. Así, hermano, que esto nos ayuda a entender cuando hay problemas, hay dificultades. Hermano, pero no son esas experiencias que nosotros nos creamos. Son esas experiencias que Dios permite que lleguen. Hermano, son los momentos para crecer. Son los momentos, hermano, para nosotros testificar de ese maravilloso Dios. Por eso, hermano, necesitamos tener cuidado a no estar quejándonos. Job, hermano, fue un hombre de fe, de mucha fe. Miren, hermano, lo que la Escritura nos habla acerca de este hombre. Job, el capítulo 13, dice la palabra de Dios. Miren esto, Job 13:15. Aunque Dios me mate, en él esperaré. No obstante, defenderé ante él mi camino. Job estaba dispuesto a morir si era necesario, pero él se mantendría de parte de Dios. Job capítulo 16, versículo 19. Porque en el cielo está mi testigo, mi abogado en lo alto. Mi intercesor es mi amigo, mientras vierto mis lágrimas ante Dios. Él aboga por el hombre ante Dios como un hombre aboga por los hijos. Hermano, esto nos ayuda a entender. Este es el tipo de confianza, el tipo de fe que necesitamos en ese tiempo de angustia. Aunque estemos pasando dificultades, hermano, pero nada nos haga soltar de nuestro Dios. Y miren, hermanos, el capítulo 23, el versículo 10, Job dio una declaración, hermano, que llama nuestra atención. Pero él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El oro se prueba es en el fuego. El oro se prueba a grandes temperaturas. Hermano, este es el oro refinado en fuego que Dios nos aconseja a la iglesia que podamos alcanzar. Y número 3, hermanos, Job guardó la ley. Recuerden que la Biblia dice en Job 1, 22 y 2 y 10. En todo esto no pecó Job contra Jehová. En otras palabras, hermanos, lo que hemos visto, Job se mantuvo fiel a Dios. Pero la experiencia de Job nos ayuda a entender. Job desarrolló las 3 características que la palabra de Dios nos habla en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esas 3 características, hermano, Job las tenía en su vida. Esas 3 características lo llevaron a ser un hombre perfecto, intachable. Y cuando nosotros alcancemos este nivel, hermano, entonces estaremos preparados para ese tiempo de angustia, hermanos. La vida de Job entonces nos ilustra cómo debe ser nuestra vida hoy, para cuando venga ese tiempo de angustia cual nunca, estemos listos y preparados para no rendirnos y caer vencidos, hermano. Las pruebas de hoy son nuestra mejor ayuda para crecer y desarrollar la fe, la paciencia y la obediencia a Dios, que es lo que verdaderamente es de valor para alcanzar la victoria. Hermanos, ¿cuántos son los que nunca habrían conocido a Jesús si la tristeza y el dolor no los hubiera movido a buscar consuelo en Él? Hermanos, no nos quejemos cuando somos probados.
Hermanos, no murmuremos cuando estamos pasando por pruebas. Hermanos, no abandonemos a Dios porque somos probados. No abandonemos el templo a pesar de que existe, hermano, esta pandemia. Esta pandemia es el mejor instrumento, hermano, para ejercitar nuestra fe. Yendo al templo, reunirnos con los hermanos. Claro, guardando siempre la regla. Pero, hermano, no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Y más cuando veis que el día de Dios se acerca. Mis hermanos y amigos, entendamos. Las pruebas, las dificultades y las desgracias son las oportunidades de Dios para perfeccionar nuestro carácter, nuestras vidas, y así podamos desarrollar un carácter para el reino de los cielos. Mis hermanos y amigos, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, es el tiempo para que la iglesia pueda prosperar. Es el tiempo para que la iglesia se desarrolle, la iglesia pueda avanzar, pero no es retrocediendo, no es escondiendo, no es, hermano, desechando a Dios, es avanzando, haciendo esa gran y maravillosa labor, la de compartir este mensaje del reino. Mi hermano y amigo, si este mensaje ha sido de gran ayuda, ese es el propósito, hermano, que queremos dejar en la mente de cada uno. Dios anhela y desea nuestra salvación, pero hermano, tenemos que entender, necesitamos una obra en nuestras vidas para estar preparados, para que cuando venga ese tiempo, hermano, terrible, nosotros podamos estar de pie y así como Job alcanzar la victoria, testificando por Cristo, proclamando, hermanos, que Él es nuestro Dios, porque es un Dios de amor, porque es un Dios bueno, un Dios justo, un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Y como cualquier padre, hermano, nos ha disciplinado para nuestro bien, para el desarrollo de una personalidad semejante a la de Cristo Jesús. Mi hermano y amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, hermano, Dios busca pulirte y pulirnos para que alcancemos un carácter. Sin santidad nadie verá a Dios. Dios entonces, hermanos, quiere obrar, permitámosles por la gracia y el poder de su Espíritu, demos lugar, hermanos, a que esa obra sea una realidad en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y te guarde.